El mundo se parece a un gran campo de trigo que está listo para ser cosechado, esperando que los obreros lleguen para que sea cosechado este campo. Eso es lo que dijo Cristo a sus discípulos en Mateo 9, 37 y 38. A la verdad les dijo, la mies es mucha, mas los obreros para la cosecha son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su campo. Hay muchas personas en el mundo esperando conocer la verdad, hay muchos corazones deseosos de entregar su vida a Dios, y para que esto sea real, nosotros debemos involucrarnos en la obra que Cristo ha encomendado a su iglesia. Por eso se hace tan importante estudiar esta lección que nos muestra una forma apasionante de trabajar, una forma apasionante de participar en la obra de nuestro Señor. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 10, en la cual estaremos hablando acerca de los grupos pequeños. Para entender la importancia de trabajar con grupos pequeños o involucrarnos en ellos, vamos a trabajar con 3 objetivos esta lección. Primeramente, estaremos viendo cuáles son los ejemplos de grupos pequeños en la Biblia. Luego responderemos a esta pregunta: ¿cuál es el propósito de los grupos pequeños? Y finalmente, vamos a comprender cómo debe ser la dinámica para trabajar con los grupos pequeños. Con estos 3 objetivos vamos a trabajar en todo este bosquejo. Trabajemos entonces con nuestro primer objetivo, el ejemplo de grupos pequeños en la Biblia. Es importante que tomemos mucha atención a esto, ya que la importancia de trabajar en equipo, de trabajar en grupos pequeños, está aquí, el ejemplo, la base de todo esto. Y para eso vamos a recurrir a cómo Dios actúa, cómo Dios trabaja. Esto, por supuesto, revelado en la Biblia. Hebreos capítulo 1, Efesios capítulo 3, por ejemplo, muestran la creación que lo hizo Dios, pero no al detalle. Sin embargo, recordemos que Dios es nuestro creador. Ahora, cuando Dios nos crea, de acuerdo a estos textos que vamos a ver, Él nos crea prácticamente trabajando en equipo. Dice Génesis 1, 1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Si a esto le sumáramos lo que dice Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, en el cual presenta al Señor Jesús como el agente creador, encontramos aquí en Génesis 1 al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo involucrados en la creación, cada uno con un rol específico, pero están trabajando los 3 en conjunto, los 3 en equipo. Lo mismo ocurrió en Génesis 1:26, cuando Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Entonces, estos textos revelan algo muy claro. Dios trabajó en armonía entre ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no solo al momento de crearnos, también al momento de salvarnos. Podríamos resumir lo que está en el libro de Juan capítulo 10 con las siguientes palabras: salvemos al hombre. Tal como dijo, hagamos al hombre, ahora salvemos al hombre. Entonces, apreciados hermanos, tomen atención a esto. Nuestro Dios, ya lo decía la lección, podemos decir es el primer grupo pequeño, porque encontramos a un trabajo equilibrado entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es el primer y mayor ejemplo que encontramos en la Biblia sobre los grupos pequeños. Ahora hay otros, por supuesto, que hay otros ejemplos. Por ejemplo, en Éxodo 18, versículos del 21 al 25, Jetro le dice a Moisés que trabaje con grupos pequeños, que él no trabaje dirigiendo a todo el pueblo, tiene que organizar a todo el pueblo de Israel, que eran como 3 millones de hombres, en grupos pequeños para que vayan bien, e incluso le dice para que el pueblo también sea bendecido. Y eso hace Moisés, forma grupos en todo el pueblo. En Lucas 6 encontramos ya a nuestro Señor Jesús trabajando con su primer grupo pequeño, que eran sus discípulos. A ellos los llama, obviamente los llama después de orar, después de suplicar que el Señor les revele quiénes iban a ser los discípulos. Y ahí tenemos otro ejemplo de grupo pequeño, con Moisés, con el Señor Jesús y los discípulos. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 18, también encontramos ejemplos, y no es el único. Lucas muestra muchos ejemplos de cómo Pablo
trabajaba con grupos reducidos de 4 o 5 personas, con ellos predicaba, con ellos viajaba para que se cumpla la obra. Entonces, lo que tenemos aquí son ejemplos claros, ejemplos que no deben despejar o no deben de dejar dudas en nosotros y debería ser suficiente. Si aquí ya vemos estos ejemplos de grupos pequeños, nosotros deberíamos decir, sí, también hay que trabajar en grupos pequeños. Pero ahora vamos a ver cuál es la importancia de los grupos pequeños y para eso vamos a trabajar con el siguiente objetivo. Como ya dijimos en este segundo objetivo, vamos a ver la importancia o el propósito de los grupos pequeños. Y para esto es importante que nosotros recordemos lo siguiente. Todos tenemos talentos. Ahora, nuestros talentos son diferentes. A algunos les gustará, por ejemplo, la investigación, serán muy buenos analizando, y a otros, por ejemplo, les gustará la predicación, la enseñanza. Y bueno, podemos enumerar diferentes talentos, pero estos están aquí como ejemplo. Con nuestro talento el Señor nos invita a servirle. Ya hemos visto esto, que el Señor nos invita a servirle con lo que más nos gusta, que es nuestro talento, nuestro don. Podemos hacerlo y creo que de muchas formas nosotros ya estamos sirviendo a nuestro Señor con el talento que nos regaló. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me involucro en un grupo pequeño o dirijo, el Señor me permite dirigir a un grupo pequeño? Bien, van a ocurrir detalles muy interesantes. Por ejemplo, dice en Mateo capítulo 10 y en Marcos 3, si nosotros entendemos lo que está acá, si yo participo en un grupo pequeño, voy a poder tener un desarrollo espiritual. Los discípulos aprendieron muchas cosas, desarrollaron una buena vida espiritual porque estaban con Cristo y formaban parte de ese grupo pequeño. Estaban todo el tiempo con su Señor, escuchaban sus palabras, oraban con Él y eso les ayudó a desarrollar su vida espiritualmente. Lo mismo va a ocurrir si yo estoy en un grupo pequeño. Así es que esa es una de las razones, este es uno de los propósitos, el desarrollo espiritual de sus integrantes. Otro beneficio, otra bendición de un grupo pequeño está en el libro de Hechos capítulo 16 y capítulo 12. Cuando estamos dentro de un grupo pequeño se desarrollan lazos, se desarrollan compañerismo, se desarrolla familiaridad y fortaleza entre nosotros. Ya lo decía la lección, somos seres sociales y trabajamos mucho mejor cuando estamos en grupo, cuando estamos en unidad, cuando desarrollamos muchas cosas en sociedad. Por eso, si yo pertenezco a un grupo pequeño, voy a poder desarrollar un compañerismo y una fortaleza que me ayudará también emocionalmente y por supuesto espiritualmente. Tenemos entonces aquí ya dos razones para formar parte de un grupo pequeño. Y por último, testimonio para las iglesias en el tomo 7, la página 24, explica que el pertenecer a un grupo pequeño también ayuda a desarrollar nuestros talentos, los dones que Dios nos ha regalado. Entonces, hasta aquí hemos visto solo 3 razones para formar parte de un grupo pequeño, 3 puntos que el grupo pequeño es por los cuales el grupo pequeño es importante. Ahora debemos recordar que el máximo objetivo de un grupo pequeño está en la ganancia de almas. Entonces, estas son las razones, estas son las evidencias claras de cuál es el propósito que tiene un grupo pequeño. Ahora, ¿cómo debemos de trabajar dentro de ella? Esto vamos a ver en el siguiente objetivo. Tercer objetivo. ¿Cuál es la dinámica de un grupo pequeño? Recordemos, hasta aquí hemos visto que la Biblia nos enseña a trabajar con grupos pequeños. Es importante porque produce muchos beneficios a la persona, para la iglesia, los grupos pequeños. Ahora vamos a ver de qué forma debemos trabajar en un grupo pequeño. Imaginemos que ya estamos con nuestro grupo pequeño, estamos organizando, estamos viendo los planes y todo ello. Vamos a seguir también algunos consejos bíblicos que están en Hechos capítulo 4, capítulo 12, capítulo 20 en este libro. En todo esto vamos a encontrar por lo menos 5 puntos que no deben de alterarse en un grupo pequeño. El primero tiene que ver con la intercesión.
orar los unos por los otros. El grupo pequeño está para orar. Ahora, de esto ya dimos algunas pautas el día de ayer y también estaremos hablando un poco más esta noche en el comentario en vivo que vamos a desarrollar. Pero la oración intercesora forma parte fundamental de un grupo pequeño. En segundo lugar, debemos demostrar interés genuino entre nosotros, es decir, la confraternidad. Es un momento donde vamos a estar preocupados entre nosotros, pero de manera sincera, donde vamos a poder también abrir nuestro corazón y expresar pues ante nuestros hermanos, que también son nuestros amigos, algo que nos inquieta, alguna preocupación o de repente algún motivo de alegría. Todo esto permite fortalecer una verdadera amistad en un grupo pequeño y debemos de cuidar la confraternidad. Por supuesto que dentro de todo esto lo más importante es el estudio de la palabra de Dios. El grupo pequeño se reúne, se fortalece, alimenta de la palabra de Dios. Y esto debe de ser el mayor enfoque en el grupo pequeño, el estudio de la Biblia. Y obviamente el estudio de la Biblia debe de estar dirigido a alguna necesidad que tiene el grupo pequeño. Entonces tenemos hasta aquí estos tres puntos que forman parte de la dinámica del grupo pequeño. Ahora, claro, cada uno puede hacer de esto de la mejor manera, pero deben de estar dentro del programa, dentro de la estructura del grupo pequeño. Las otras dos razones tienen que ver con la capacitación y el cuidado de la iglesia. Pablo les dice, por favor, cuiden porque van a venir falsos maestros, se van a presentar falsas enseñanzas y por favor cuiden así como yo estuve cuidando a la iglesia. Donde yo aprendo más, donde despejo dudas, donde me capacito es en el grupo pequeño. El involucrarnos en la obra misionera es el último punto del grupo pequeño. Podemos tener todo lo anterior, pero si no estamos realizando obra misionera, ese grupo pequeño ha perdido su enfoque. El grupo pequeño debe de estar teniendo la prioridad de estar trabajando en la obra misionera. ¿Y esto por qué lo decimos? Recuerden lo que decía el Señor en el libro de Mateo. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y los grupos pequeños forman una respuesta a esa oración, porque Cristo dijo, oren para que hayan obreros. Y la respuesta está en los grupos pequeños. ¿Para qué? Pues para conducir a las personas a Cristo. Entonces, si el grupo pequeño no apunta a cumplir la obra misionera, no está cumpliendo su verdadero propósito. ¿Cuál debe ser la dinámica? ¿Cuál debe ser la estructura del grupo pequeño? Pues lo que estamos observando en estos momentos, considerando que su esencia radica en la salvación de las almas. Entonces, consideremos todo esto al momento de trabajar con nuestros grupos pequeños. Vamos a resumir nuestra lección respondiendo a estas preguntas. Obviamente todas estas preguntas se basan en los objetivos que hemos desarrollado. ¿Qué ejemplo bíblico de grupo pequeño te ha impactado más? ¿Y cuál es la razón? ¿Cómo podría ser bendecido tu grupo pequeño con los dones y talentos que Dios te ha regalado? Y por último, ¿de qué forma tu grupo pequeño podría ser un canal de bendición en la zona donde te encuentras? Por último, te invito a que tomes esta decisión. Con mucha oración, en tu grupo pequeño, organiza una semana especial. Puede ser de familia, una semana de salud, de alimentación, etc. E invitemos a nuestros familiares o amigos a participar de ellas. Cuidemos todos los detalles y presentemos de una forma práctica el Evangelio e involucrémonos todos. Y por supuesto, también te animo a estudiar la siguiente lección que titula Compartir la historia de nuestro Señor Jesús. De esta manera, queridos amigos, estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.